Gracias por continuar con nosotros. Se divorcia Sofía Vergara, se divorcia Ricky Martin, Elena Correa, Carlos Rodríguez, se divorcia Lucero, Galilea y se divorcia muchísima gente en el mundo. Este proceso definitivamente es un proceso bastante complicado. Bueno, Eric, y como es un tema complejo, qué mejor que abordarlo con una profesional, Chamira Sequeira, psicóloga, que hoy nos va a acompañar aquí para explicarnos un poquito del proceso a nivel psicológico, a nivel emocional, ¿verdad, Chami? Un placer estar aquí siempre con ustedes, siempre acompañarlos y tratar de abordar los temas de mejor manera. ¿Cómo te va, Chami? ¿Qué tan concurrido es que yo me esté divorciando y quiero ir a la psicóloga a tener terapia, ¿verdad? Porque también no es un tema de mucha apertura, ¿verdad? Correcto, es un tema muchas veces inclusive tabú, a las personas les da pena, se sienten como culpables de aceptar que una relación no funcionó, entonces sí es un poco complejo, sin embargo sí acuden a llevar un proceso terapéutico debido a un tema de divorcio. No es tan fácil como creo que ningún proceso psicológico lo es, pero el paso es muy importante siempre dar. La gente lo identifica como un fracaso. Sí, normalmente y desde tiempos pasados se ha identificado el divorcio como un tema que no debería de darse, que si se casaron fue para toda la vida, incluso hay aún actualmente en países donde existen leyes donde no está el tema del divorcio. Entonces sí es un tema todavía bastante complejo y que se ve no como un aprendizaje o como parte de la vida, sino como un tema de fracaso. Yo creo que no siempre la persona que acude al psicólogo es solo porque está dolida, sino también es por aprender a volver a vivir solo, por aprender a vivir con uno mismo otra vez. Y te imaginas 10 años con una persona y ya no más, ya no existe más, todo me toca hacerlo solo, me toca recurrir a mis amigos nuevamente, a todo. Y es que al final de cuentas, Eric, en un matrimonio de muchos años, bueno, no de muchos años, ¿verdad? Los que estamos casados sabemos que es ya después del pacto de matrimonio hay un pacto o no sé, un lazo como de familiaridad con esa persona. De convivencia. Y muchos matrimonios llegan a un punto en que se ven como familiares, como un primo, como un hermano, ¿verdad? Entonces, eso como en la consulta en sí, ¿qué es lo que más frecuente llegan? ¿Mujeres o hombres? Realmente las mujeres siempre tienen una mayor apertura en estos temas. Entonces sí es más frecuente que lleguen mujeres a consultar sobre cómo llevar su proceso de divorcio. También más que todo madres de familia, porque hay niños de por medio, entonces cómo manejar este tema con los hijos siempre es como de las dudas más habituales que presentan los pacientes que están pasando por un proceso de divorcio. No solo la pareja pasa por duelo, los hijos pasan por duelo. Ellos también atravesan ciertos factores de afectación en esta parte del divorcio. Algo que mencionabas vos anteriormente referente al tema de que cuánto tiempo pasaba con el divorcio, cuántos años tengo de estar con una persona y cómo le doy una resignificación a mi vida de lo que ya venía haciendo años atrás y ahora darle un giro diferente. Esto va a depender de muchos factores, incluyendo lo que es el tema de la edad, incluyendo el tema de si es una persona profesional o es una persona que era ama de casa, porque ahí van a haber también intereses o temas económicos de por medio, cómo sobrevivo, cómo estoy si mi esposo era el proveedor de esa casa. También la parte de qué le doy ahora de significado a mi vida cuando antes mi mundo eran mis hijos, mi familia, mi hogar, esperar que llegara mi esposo del trabajo. O también, al contrario, puede ser que también sea la mujer quien sea proveedora, el papá se encargue de las cosas del hogar y también cómo le da ese nuevo significante. Y no va a ser jamás lo mismo una persona de cierta edad, ¿verdad? De una edad un poco más joven, que tiene un cierto futuro por delante, que una persona que ya tiene una edad avanzada, en donde dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Si mi vida entera la dediqué a un matrimonio y ahora no sé hacia dónde mirar. Es un proceso complicado porque cambia muchísimo. En algún momento, hace poquito, una amiga pasó por eso, por el divorcio, y cuando lloraba lo que me decía es, no solo me duele perder a esa persona, o sea, no solo me duele ya no volverla a ver, sino tengo un dolor interno por el que lloro y es ese sentimiento de que perdí 12 años de mi vida con él. O sea, perdí 12 años de mi vida porque lo ven como 12 años perdidos, a pesar de que vivió todo lo que tenía que vivir, solamente por ese divorcio ya cree que como no está más, perdió 12 años de ella. Y ese es un tema muy curioso porque hay un concepto que se maneja como divorcio subjetivo y es ese divorcio que se hace prácticamente que se consolida de manera emocional dentro del matrimonio. Que no está legalmente establecido, pero que dentro de la relación ya hubo ese corte.
entonces se le llama divorcio subjetivo. O cuando la Que se persona va perdiendo también, poco a poco. Correcto, cuando la persona ya hizo duelo, entonces muchas veces la crítica social es como, pero bueno, dice, divorció, pero anda muy contenta, pero anda en fiestas. Pero... Es que hay divorcios y que son dentro de la bendición. dentro de la relación, ya había un duelo previo y ya había un divorcio subjetivo previo, entonces Y es ahora importante. que estás hablando de los duelos, y es importante que en casa se den cuenta, valga la redundancia, la importancia de la psicoterapia, de la terapia con la psicóloga, con Chami aquí, ¿verdad? De la importancia de llevar las etapas del duelo parte por parte. ¿Por qué afecta no tener las etapas del duelo? Todos los duelos uno debe de transitar el duelo de manera siempre funcional, aceptar cada una de sus etapas. Las primeras etapas normalmente son las más duras, negación, no aceptamos, no decimos cómo es posible que tanto tiempo y ahora ya simplemente la relación no va más. Se trata de rescatar muchas veces esa relación perdida, luego el enojo, la ira, como decías vos anteriormente, perdí 12 años de mi vida, le entregué todo a una persona y no fui retribuida de la misma forma. También la parte de lo que es ya la aceptación que viene más adelante, la negociación y al final y al cabo el comprender que ya la relación no da más, cuando ya puedes sentarte a hablar con esa persona y decir que no va más. Sin embargo, hay duelos que se extienden, que se vuelven patológicos, hay divorcios que se vuelven conflictuosos y que eso inclusive afecta mucho a la relación con los hijos también. Claro, y llega a crear trastornos. Correcto, a los a la miembros, persona. a los involucrados. Hay dos palabras diferentes, que es el duelo por divorciarse, ¿verdad? Y el término divorcio también el legal, el complejo, ¿verdad? El de ir a un juzgado y todas estas cosas. Empezamos el tema con famosos, ¿verdad? Que son los que están más expuestos. Pero no solo los famosos exponen su divorcio. Conozco muchísimos casos de gente que no se reservan los detalles del matrimonio y entonces todo el mundo se los conoce. Tengo primitos que tal vez han pasado por ese dolor de que la mamá no le habla al papá, de que se pelean, de que esto, que lo otro. Y eso también afecta ese duelo, ¿verdad? Porque creo que lo hace más largo. Si el proceso y el juicio duró 2 años, entonces siento que eso extiende el proceso de duelo de poderse recuperar. Claro, y también como te decía anteriormente, el tema de que exista una situación conflictuosa entre los dos padres o entre los dos esposos o exesposos y que también exista alrededor de la familia, este tema conflictuoso viene a hacer el tema legal aún más complejo. ¿Por qué? Porque también se liga con la parte emocional y diferentes, tal vez no tanto trastornos, sino síndromes que se pueden desarrollar por parte de alguno de los dos, ya sea por el exesposo o la exesposa, que puedan desarrollar síndromes, por ejemplo, la alienación parental, el síndrome del progenitor maligno o malicioso, que son cuando empiezan entonces a poner en contra a la otra, al hijo de la otra persona, empieza la manipulación, empieza lo que es también a trabajar en la psiquis del niño, del menor, se le empiezan a decir cosas para ponerlo en contra. Y ese trastorno en sí no es un tema del menor, es un tema de la persona adulta que está realizando este hecho y que está provocando también pues esta sintomatología emocional que al final puede venir a afectar inclusive a su propio hijo, a su propia Claro, hija. y es que, a ver, tenemos que tener, valga la redundancia otra vez, en cuenta que la mayoría de trastornos psiquiátricos, ¿verdad? Ya en sí como una patología, no se van a desarrollar en la niñez, se pueden como presentar tal vez algunos síntomas, ¿verdad? Pero mínimos, pero se desarrollan en la adolescencia, pero en la niñez se hace. Entonces, y los niños que pasan por ese proceso pueden después tener algún tipo de padecimiento o algo así que tenga que ver con el divorcio de sus papás, ¿verdad? Entonces siempre es importante la contención para Correcto. todas las partes. ¿Qué consejo Sí, le por podríamos supuesto. dar a alguien que está pasando por un divorcio en este momento respecto a la discreción del divorcio? Porque no sé verdaderamente si esto que estoy diciendo, por ejemplo, mis papás cuando se divorciaron, fue algo muy de ellos y nosotros ni siquiera nos dimos cuenta. O sea, estaba prohibido hablar del divorcio fuera de ellos dos. Y se hablan normalmente y todo lo demás. Fue algo muy sano, por decirlo así, el divorcio de mis papás. Pero yo no sé si ayudó que ellos lo manejaran así entre nosotros dos. Y ni mis tíos, ni mis amigas, ni nadie sabe del divorcio. O si eso más bien puede ser malo incluso para los que se están divorciando porque no tienen a quién contarle, no tienen cómo expresar opiniones de otras personas. ¿Qué es lo correcto en ese caso? Por supuesto. En realidad el núcleo familiar es eso, es un núcleo. Entonces, si hay un matrimonio, es el matrimonio, sus hijos, las personas que pertenecen a ese núcleo. Si hay un divorcio, también simplemente incluye a las personas involucradas, esposo, esposa, hijos, listo.
y es un tema donde no tiene que involucrarse absolutamente nadie más de la familia, es una decisión muy propia. Quienes se casaron fueron dos y quienes toman la decisión del divorcio son dos también. Entonces, el mantener eso en la intimidad también es un beneficio para cómo lo van a manejar o cómo lo van a procesar los hijos, porque Claro. también es darles un respeto a ellos. Así no dejan, no dan pie para que hayan terceros metiéndose Ajá. y Y dañando más, porque ajá, cuando ajá. entran los terceros... Y también como todo. metiendo la cuchara, como Ajá. decimos, ¿verdad? Que estén ahí como, ¿cómo se dice? Como comentando, como diciéndole, mira, ¿por qué lo haces así? Porque, ¿verdad? Eso da pie para abrirle puertas a la gente a que se meta en el proceso, ¿verdad? Y realmente quienes son afectados son los que forman parte del proceso en sí. Entonces el resto de las personas, creo que lo único que pueden emitir o lo único que se agradece como red de apoyo emocional es: aquí estoy, si necesitas algo de mí, puedes conversar conmigo, si ocupas que alguien te escuche, puedes contar conmigo. Y ahí, esa sería como la intervención más óptima o más saludable que puedan tener el resto de los familiares fuera del matrimonio, el resto de las amistades, compañeros de trabajo y demás, y no emitir criterios y respetar que un matrimonio es de dos y un divorcio es de dos. Samira, muchísimas gracias por acompañarnos. Con Muchísimas muchísimo gracias, gusto. Chami. Minutos, Sí, falta sí, tiempo nos para falta conversar. tiempo, pero bueno, otro día venís y hablamos de otro tema. De hecho, Ajá. creo que voy a proponer uno aquí porque al final de cuentas que estamos hablando de los terceros que se meten en los divorcios y así, entonces me encantaría hablar de cómo hacer para sobrellevar esos problemas. O sea, cuando las personas se meten y juzgan una relación y juzgan el proceso de uno y están ahí tratando de hablar, porque mucha gente dice, bueno, oídos sordos, mentira, eso no se puede, o uno siempre, o sea, es imposible no prestarle atención a la gente. Eso se llama una charla de amor propio, de empoderamiento, porque usted se ama, usted se empodera, usted no deja que nadie se meta en su Pues vida. vamos a tener que planear una con Sí, Shamira. sí, Chami, Claro que que nos sí. empodere. Chami, muchísimas gracias. Con Muchas muchísimo gracias, gusto, un Chami. placer siempre estar aquí con Vamos ustedes. a ir a un corte comercial, pero ya regresamos con más información porque tenemos muchísimo más.